Hola a todos y bienvenidos al canal. ¿Alguna vez os habéis preguntado cómo funciona realmente un banco gigante por dentro? ¿Cómo hace para ganar dinero? Pues bien, hoy nos vamos a sumergir en el motor de uno de los bancos más grandes de Europa, el BBVA. La compañía acaba de publicar sus resultados para los primeros 9 meses de 2025 y ya os adelanto que las cifras son potentes. En los próximos minutos vamos a tratar de desgranar los informes oficiales para traducirlos a un lenguaje que todos podamos entender. No os voy a dar mi opinión, os voy a dar los datos y las herramientas para que saquéis vosotros vuestras propias conclusiones. Veremos cuánto han ganado, de dónde viene ese dinero, de España, de México, de Turquía, etc., cómo de arriesgados son sus préstamos y, lo más importante, cómo de sólido es el banco. Si quieres entender las claves de BBVA en menos de 30 minutos, quédate porque empezamos. Vale, empecemos por el cuadro de mandos. Esta sería la diapositiva que el banco presenta como su resumen de resultados. Y siendo justos, los números son llamativos. Lo primero que vemos es el beneficio, 7.978 millones en 9 meses. Es un 4,7% más que el año anterior. Pero como veremos luego, esta cifra esconde un detalle de divisas muy importante. Lo segundo, y para un banco esto es vital, son los ingresos recurrentes. Podemos pensar en esto como el sueldo fijo entre comillas del banco, es decir, lo que gana por intereses y comisiones. Pues bien, esta partida ha crecido un 13,5% a un tipo de cambio constante, que luego también lo explicaremos. En tercer lugar estaría la rentabilidad, el ROTE. Este es un dato clave. Nos dice qué rentabilidad saca el banco sobre su capital tangible, que serían inmuebles, dinero en efectivo, etc. Pues bien, el ROTE es del 19,7% y es una cifra muy elevada para un banco europeo. En cuarto lugar tenemos la eficiencia, un 38,2%. Esto sería como preguntar, ¿cuánto te cuesta ganar un euro? Pues bien, a BBVA le cuesta ganar un euro unos 38 céntimos. Es decir, este ratio, cuanto más bajo, mejor. Y este número ha mejorado, es decir, ahora son más eficientes. Y por último, la solvencia. Tendríamos el ratio Z1, que sería como el colchón de seguridad del banco. Tienen un ratio del 13,42% cuando su propio objetivo es estar entre el 11,5% y el 12%, y el regulador les exige un 9,13%, es decir, van sobrados de capital. Resumiendo, ganan mucho, son rentables, controlan los costes y tienen un colchón de seguridad enorme. Y ahora vamos a tratar de rascar en cada uno de estos puntos. Bien, el primer concepto, y quizá el más importante para un banco, es el llamado margen de interés. Si conseguimos entender esto, entenderemos el negocio. Es muy simple. Imaginad que vosotros depositáis 100 euros en el banco y os pagan un 1% de interés al año. El banco coge esos 100 euros y se los presta a otra persona en una hipoteca, por ejemplo, al 4%. El margen de interés es esa diferencia, el 4% que cobra menos el 1% que paga. Ese 3% es su ganancia bruta. Bueno, pues haciendo esto a escala gigante, BBVA ha ganado 19.246 millones de euros en 9 meses. Esto es de lejos su mayor fuente de ingresos. Y ahora fijaos en el crecimiento. Si miramos la cifra en euros, solo creció un 2%, pero si aislamos el efecto divisa, el negocio real creció un 12,6%. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues significa que gran parte de este margen lo generan en países con otras monedas, como Turquía y México, y como esas monedas, sobre todo la lira turca, han perdido valor frente al euro, al traducir esas ganancias a euros parecen menos de lo que realmente fueron en origen. El negocio base, por lo tanto, crece con mucha fuerza. Pero un banco no solo vive de prestar dinero, también nos cobra por servicios. Estos serían las comisiones netas. Y aquí hablamos de todo. La comisión de la tarjeta de crédito, lo que nos cobran por gestionar un fondo de inversión, por hacer una transferencia, etc. Y en esto BBVA ha ingresado 6.071 millones.
Y fijaos, esta partida ha crecido un 16,6% a tipo constante. Es un crecimiento muy fuerte que viene sobre todo de que la gente utiliza más sus medios de pago y de la gestión de activos. De tal forma que si sumamos el margen de intereses y las comisiones, tenemos los ingresos recurrentes, que crecieron ese 13,5% que vimos al principio. Ahora bien, hay una tercera fuente de ingresos que sería el resultado de operaciones financieras o ROF. Es lo que el banco gana o pierde comprando y vendiendo en los mercados, divisas, bonos, etc. Y aquí ingresaron 1.962 millones, pero ojo al dato, esto es un 25,6% menos que el año anterior. Esto es importante para matizar el optimismo. El ROF es, por naturaleza, un ingreso muy volátil. El año pasado fue espectacular y este año ha sido más normalito. Esto nos enseña que no podemos contar con que el ROF crezca siempre. Lo que de verdad importa es que la parte recurrente, es decir, los intereses y las comisiones, sean las que tiran del carro, y en el caso de BBVA lo es. Bien, ya sabemos cuánto dinero entra y ahora veamos cuánto dinero sale. El banco tiene gastos, por supuesto, pagar los sueldos de sus 127.000 empleados, los alquileres de sus 5.600 oficinas, la tecnología, el marketing, etcétera, etcétera. En total, sus gastos de explotación fueron de 10.360 millones. Si miramos el crecimiento a tipo constante, estos gastos subieron un 11%. Podríamos pensar que un 11% es mucho y sí, es una subida notable, afectada en parte por la inflación en países como Turquía. Pero aquí vendría la magia de la palanca operativa, ya que los ingresos, es decir, el margen bruto, crecieron un 16,2%. Y esta es la clave. Sus ingresos crecieron mucho más rápido que sus gastos, y cuando esto pasa, la eficiencia del banco mejora. Y esto nos lleva al ratio de eficiencia. Como ya dijimos antes, es lo que le cuesta al banco ganar un euro. El año pasado, por estas fechas, le costaba casi 40 céntimos y este año le cuesta 38,2 céntimos. Han mejorado su eficiencia en 178 puntos básicos o un 1,78%. Y bien, para un banco de este tamaño es una mejora operativa muy significativa. Perfecto, ahora vamos a juntar todas las piezas. ¿De dónde salen los 7.978 millones de beneficio? Bien, pues es una cascada contable. Vamos a empezar por arriba con el margen bruto, que son todos los ingresos que genera el banco, es decir, intereses, comisiones y trading. Estos serían unos 27.100 millones aproximadamente. A esto le quitamos los gastos de explotación que acabamos de ver, los sueldos, oficinas, etcétera, que son 10.360 millones. Lo que nos queda es el margen neto, 16.776 millones. Este número es importante porque es el beneficio antes de cubrirnos de los riesgos. Y ahora vendría el siguiente gran gasto, el deterioro de los activos financieros. Estos serían básicamente las provisiones, es decir, el dinero que el banco aparta porque estima que algunos de sus préstamos, hipotecas, créditos a empresas, etcétera, no se van a pagar. Pues bien, este año han apartado 4.328 millones para esto. Una vez que restamos esas provisiones, llegaríamos al beneficio antes de impuestos. Después pagaríamos los impuestos, que son de 3.832 millones, ajustaríamos los intereses minoritarios, etc., y llegaríamos a la cifra final, un beneficio atribuido de 7.978 millones. Y así es como se construye el beneficio de un banco. Vale, sabemos que ganaron 8.000 millones, pero la pregunta es ¿dónde? ¿En qué países? El informe nos lo desglosa muy bien. Empecemos por España. Aquí BBVA generó un beneficio de 3.139 millones. Esto es un 10,5% más que el año anterior, un crecimiento muy sólido. El banco explica que este crecimiento viene de nuevo por los ingresos recurrentes, es decir, el margen de intereses y las comisiones. Y ahora vamos a mirar el riesgo. La tasa de mora en España, es decir, el porcentaje de préstamos que no se están pagando, es del 3,1%.
y la tasa de cobertura, que sería el colchón que tienen para esos préstamos malos, es del 65%. ¿Estos números son buenos o son malos? Bueno, pues vamos a compararlos con la media de todo el grupo. La mora media del grupo es del 2,8% y la cobertura media es del 84%. Esto significaría que el negocio en España tiene comparativamente una mora ligeramente más alta que la media del grupo y una cobertura más baja. No es una señal de alarma, ya que la gestión de riesgos en España ha mejorado, pero sí que es un punto importante para entender que la calidad del riesgo es diferente en cada geografía. Bien, ahora viajemos a la joya de la corona del grupo, México. México generó un beneficio de 3.875 millones. Fijaos en esto, solamente México genera más beneficio que España. Es de lejos el motor de rentabilidad del banco. Representa aproximadamente el 44% de todo el beneficio que generan las áreas de negocio del grupo. El crecimiento fue del 4,5% a tipo constante, impulsado de nuevo por un fuerte margen de intereses. Pero miremos el riesgo en México, porque la diferencia es asombrosa. La tasa de mora es del 2,8%, exactamente en la media del grupo, pero la tasa de cobertura es del 123%. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues significa que por cada 100 euros que tienen en préstamos impagados, BBVA México ya ha provisionado 123 euros, es decir, tienen más dinero guardado del que en teoría han perdido. Esto es una posición de prudencia y fortaleza espectacular. El negocio en México no solo es increíblemente rentable, sino que también está increíblemente provisionado. Vamos a agrupar las otras dos grandes áreas de mercados emergentes, Turquía y América del Sur. Empecemos por Turquía. Generó un beneficio de 648 millones. El crecimiento aquí parece una locura, más 49%. ¿Cómo es esto posible? Bueno, el informe nos da la pista. Se debe al buen comportamiento de los ingresos, pero también a un impacto menos negativo del ajuste por hiperinflación. Analizar Turquía es contablemente complejo. Debido a la altísima inflación, la contabilidad se tiene que ajustar. El año pasado ese ajuste fue muy negativo y este año lo ha sido menos. Por lo tanto, la comparativa parece buena. El negocio de por sí, en liras, crece fuerte, pero debemos coger esta cifra con pinzas por el efecto hiperinflación. En cuanto al riesgo, la mora es más alta, un 3,7%, y esto es algo que tiene sentido en un entorno económico tan volátil. Luego, por otro lado, tenemos América del Sur, que incluiría Argentina, Colombia, Perú, etc. Aquí ganaron 585 millones, con un crecimiento también fuerte del 24%. Sin embargo, el riesgo aquí es el más elevado del grupo. La tasa de mora es del 4,1% y, además, fijaos en la cobertura, un sólido 93%. La conclusión de todo esto, bueno, pues que el banco tiene una diversificación clara. España como base sólida, México como motor de rentabilidad y fortaleza, y Turquía y América del Sur como áreas de alto crecimiento que a cambio conllevan una mayor volatilidad y un mayor riesgo, con una mora más alta, que el banco parece gestionar provisionando de forma robusta. Hemos pasado mucho tiempo viendo cómo gana dinero el banco. Y ahora vamos a ver su balance. El balance tiene dos lados. ¿De dónde saca el dinero el banco, que sería el pasivo, y qué hace con ese dinero, que sería el activo? Bien, empecemos por el pasivo. ¿De dónde saca el dinero BBVA? Pues la respuesta es muy simple, de sus clientes. A 30 de septiembre, el banco gestionaba 687.700 millones de sus clientes. Es una cifra astronómica y esta cifra además ha crecido un 7,4% solo en los primeros 9 meses del año. Este es un dato de salud importante y significa que a pesar de la competencia de otros bancos y de compañías fintech, BBVA sigue atrayendo dinero de sus clientes.
Este dinero se divide en dos grandes grupos. En primer lugar, los depósitos, que es el dinero en la cuenta corriente o a plazo. Aquí tienen 471.000 millones, que crecieron un 5,3%. Y en segundo lugar, los otros recursos, que son fondos de inversión, planes de pensiones, etc. Y aquí tienen 216.000 millones. Y esta partida crece mucho más rápido, un 12,4%, porque lo que está ocurriendo es que la gente está moviendo su dinero de los depósitos, que rentan poco, a fondos de inversión. Bien, para un banco, tener una base de depósitos de clientes tan grande y creciente es la mejor forma de financiarse, puesto que se trata de un dinero estable y, sobre todo, barato. Ya hemos visto de dónde viene el dinero y ahora veamos hacia dónde va. Si el banco capta 687.000 millones de sus clientes, ¿qué hace con ellos? Bueno, pues su negocio principal, prestarlos. La principal partida de activo del banco son los préstamos y anticipos a la clientela. A 30 de septiembre, el banco tenía en la calle 436.000 millones prestados. Esta cifra ha crecido un 5,7% en los últimos 9 meses. Y esto significa que el banco está en modo crecimiento, es decir, está prestando más dinero del que le devuelven. ¿Y a quién le presta? Bueno, el crecimiento es bastante equilibrado. La cartera de préstamos a empresas creció un 5,9% y la cartera de particulares creció un 4,2%. Es interesante ver que dentro de los particulares lo que más crece son los préstamos al consumo, más 8,9%, mientras que las hipotecas crecen de forma más modesta, un 2,9%. Esto sería un reflejo claro del entorno de tipos de interés más alto. La gente se frena más a la hora de comprar una casa, pero sigue pidiendo créditos para coches, reformas o viajes. Esta es para mí una de las diapositivas más importantes de toda la presentación. Ya sabemos que el banco presta mucho dinero, pero ¿lo está prestando bien? ¿O se lo está prestando a gente que no va a pagar? Bien, aquí es donde miramos los indicadores de riesgo. El primer dato es la tasa de mora, es el porcentaje de préstamos que están en situación de impago. Bien, pues a 30 de septiembre es del 2,8%. Vamos a pararnos un momento aquí. Una mora del 2,8% en un entorno económico como el actual, con inflación alta y tipos altos, es una cifra controlada. Pero lo más impresionante no es la foto, sino la película. Hace un año esta tasa era del 3,3%. Por lo tanto, la calidad de su cartera de préstamos está mejorando. El segundo dato sería la tasa de cobertura. Vale, tienes un 2,8% de préstamos malos. ¿Cuánto dinero tienes ya guardado para cubrir ese agujero? Bueno, pues la respuesta es el 84%. Este es un nivel de prudencia alto. El año pasado era del 75%, así que no solo tienen menos préstamos malos, sino que están más provisionados que antes. Y finalmente tenemos el coste del riesgo. Esto sería básicamente cuánto le cuesta al banco al año el deterioro de sus préstamos, un 1,35%. Esta es una cifra que se mantiene estable. Conclusión. La gestión del riesgo del banco, según sus propias cifras, es buena. La mora ha bajado, la cobertura sube y el coste parece estar controlado. Y llegamos a la pregunta del millón. Si todo fuese terriblemente mal, como una crisis financiera, una recesión profunda, etc., ¿aguantaría el banco? Bien, para medir esto utilizamos el ratio de capital más importante, el Z1. No os asustéis con el nombre, es simplemente el colchón de máxima calidad que tiene el banco para absorber pérdidas inesperadas sin quebrar y sin que el dinero de los depositantes corra peligro. Bien, el ratio Z1 de BBVA es del 13,42%. Y ahora vamos a poner este número en contexto porque por sí solo no nos va a decir nada. El regulador, es decir, el Banco Central Europeo, le exige a BBVA que tenga un mínimo del 9,13%, por lo tanto están por encima. Y el propio banco se ha puesto un objetivo de estar en un rango de entre el 11,5% y el 12%. Su ratio actual está por encima no ya del mínimo legal, sino de su propio rango objetivo.
tienen entonces un exceso de capital del 1,42% por encima de la parte alta de su objetivo. Sobre los activos ponderados por riesgo que tienen, estos representan miles de millones de euros en capital extra. Esto es una noticia de doble filo. Por un lado, es una señal de solidez y seguridad absoluta. El banco es una fortaleza, pero por el otro, tener tanto capital ocioso, entre comillas, que excede de tu objetivo, genera una pregunta: ¿qué van a hacer con él? Y la diapositiva anterior nos lleva directamente a esta. ¿Qué hace un banco cuando es rentable y además le sobra capital por todos lados? Bueno, pues lo devuelve a sus dueños, a los accionistas, y lo hace de dos maneras. En primer lugar, a través de dividendos, el pago en efectivo. El banco ha repartido mucho dinero este año, pagó 0,41 euros por acción en abril y acaba de anunciar otro pago de 0,32 euros por acción en noviembre, a cuenta de los beneficios de 2025. Y en segundo lugar, a través de las recompras de acciones, lo que sería el pago indirecto. Esta sería la parte más potente. El banco utiliza ese dinero extra para comprar sus propias acciones en el mercado y destruirlas, entre comillas. Esto hace que queden menos acciones en circulación y por lo tanto cada acción que queda vale más, porque le toca un trozo más grande del banco. BBVA anunció un programa de recompra de 993 millones, pero lo más noticioso del informe es que textualmente ha acordado poner en marcha una significativa recompra de acciones adicional. En resumen, la alta rentabilidad y el enorme colchón de capital se están traduciendo directamente en una remuneración al accionista muy elevada, tanto en forma de dividendos como de recompras masivas. Y con esto hemos llegado al final del análisis. Si tuviéramos que resumirlo en unas pocas ideas, serían estas. Estamos ante un banco que presenta una rentabilidad muy alta, un ROTE del 19,7% es espectacular, con un negocio muy diversificado donde México es la estrella y compensa zonas más volátiles como Turquía. También hemos visto que a pesar del entorno, la calidad de sus préstamos está mejorando, hay menos mora y más cobertura, y que sobre todo su posición de capital es una fortaleza. Esta fortaleza les permite, y aquí estaría la clave de su historia actual, devolver una cantidad ingente de dinero a sus accionistas vía dividendos y a través de recompras. En fin, espero que este análisis te haya resultado de utilidad y que ahora tengas una visión un poco más clara de la salud financiera de BBVA basada en sus propios datos. Si te ha gustado este tipo de vídeos, te agradecería enormemente que le dieras a like y te suscribieras al canal. Nos ayuda muchísimo para seguir creando contenido como este. Y como siempre, el disclaimer: este vídeo se ha realizado con fines puramente informativos y educativos. En ningún caso es una recomendación de compra o venta de las acciones de BBVA. Cada uno debe hacer su propia investigación y tomar sus propias decisiones de inversión. Sin más, muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en próximos vídeos.